Hola amigos del misterio, en esos momentos también estoy haciendo otro vídeo. A pesar de que este viernes no pude hacer el directo debido a que tenía una fiesta, tenía que descansar porque la fiesta era en la noche, ya que si hacía el directo y a lo mejor no descansaba, a lo mejor no iba a aguantar toda la noche, pero sí aguanté. Pero este vídeo lo dedico más que todo a los supuestos fin del mundo que algunos desinformadores han estado inventando a lo largo del tiempo, y otra que para alzar la voz y decir de que no debemos creer a las supuestas fechas del fin del mundo que muchas veces el mismo sistema nos lo pone únicamente para que la gente tenga miedo. No. Y como diría Salvador Freixedo, si una entidad se presenta ante ti, Salvador Freixedo recomienda no creerles absolutamente nada. Y otra, si vamos a la sabiduría hiperbórea, simplemente el fin del mundo será cuando el demiurgo Enlil, Jehová Satanás, decida destruir todo lo que ha creado. Pero ese no es mi tema. El tema es hablar, por ejemplo, de las supuestas fechas del fin del mundo. La primera que he escuchado en mis 26 años de vida es la del 2000. Mucha gente estaba desesperada en que el mundo se va a terminar, siempre con la misma historia. Y justamente me pregunto, muchas veces la gente tiene que escuchar la palabra fin del mundo para luego enderezar sus vidas, corregir sus errores, defectos, o sea, los llamados pecados. Pasó el año 2000, aparte de las falsas profecías que hicieron X religiones, que no mencionaré. La siguiente falsa profecía fue la del calendario maya. Pero los mayas nunca dijeron que el mundo se terminaría. Dijeron que solamente se terminaría un ciclo del calendario maya, no el mundo. Ahí es el otro error en la cual cayó mucha gente. Decía 21 de diciembre del 2012 el mundo se acabará. Pasó esa fecha y no pasó absolutamente nada. Y hasta ahora, y por más que la propia NASA algunas veces se le ocurre publicar esas falsas profecías, después se da cuenta de que no es así. Si lo hace será para atraer más y más personas. Hablando del fin del mundo, si nos remitimos a la misma Biblia, dice en Mateo, cuando Jesús fue entrevistado por sus discípulos, después de haber estado en el templo, él dice: nadie sabe ni el día ni la hora, salvo mi Padre. Hasta el mismo Hijo del Hombre dice, admite desconocer la fecha exacta del fin del mundo. La única persona que conocería sería el Dios creador, que para los gnósticos sería un Satanás creador que atrapó al espíritu increado en el mundo de la materia, pero eso ya es otro tema. El tema es, nos estamos enterando, pasó el 2012, no pasó nada. Ahora, últimamente, desde hace más de 2 meses, desde agosto, estuve escuchando aquella desinformación que el 23 de septiembre va a pasar algo, terremoto, eclipse. El terremoto no simboliza nada, sucede cuando tiene que suceder. Lo mismo pasa con el eclipse, será cuando se tiene que dar, no es señal de nada. Y otra, y hasta unos amigos míos, o sea, que tengo por YouTube, ya han aclarado que el 23 de septiembre no pasaría nada, y pasó ese día, y estoy haciendo este día justamente
4 días después de esa fecha. Por eso recomiendo no creer nada de las supuestas fechas del fin del mundo. Iván dijo la siguiente: el fin del mundo, o sea el planeta, se acabará cuando el Sol pase a ser de una enana amarilla a una gigante roja. O sea que sería unos 10 millones de años. Eso quiere decir que para esa época la raza humana tiene que haber abandonado el planeta Tierra. Sí. O en caso de que no se haya autodestruido. Es muy penoso. Pero espero, hay que ser optimistas. Todo puede pasar. Muchas gracias. Nos veremos en alguno de mis directos o en algún directo de Tomás. Así que nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego.